Bien, este es el tercer video y el último de la serie que aborda la unidad 4 del temario de Sociología Médica, la educación médica en México. Para cerrar el tema, voy a hablar del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, su página, imco.org, que fue el último instituto que hablaba en la exposición anterior, que trabaja sobre la calidad de la educación en México. Es un instituto, una organización independiente, no gubernamental, y vamos a ver en esta presentación los datos de su instrumento del Compara Carreras en cuanto a la carrera de medicina. Quiero recordar que para los datos 2018 que se presentan, que se exponen en 2019, eh, la carrera de medicina es la carrera mejor pagada, la número uno. Bien, veamos los datos. Recordemos, decíamos en la presentación anterior, que son 7 ejes los que analiza de una carrera el INCO y los vamos a ver desglosados en esta presentación. ¿Cuántas personas, cuántos profesionales egresados de la carrera de medicina tenemos? 374.517. Es la séptima carrera con mayor cantidad de profesionales. Es decir, efectivamente hay mucha competencia, es correcta la apreciación que muchas veces se hará de que hay mucha competencia, hay muchos médicos eh, en el país, pero también es cierto que aún sigue siendo una carrera muy bien remunerada, muy competitiva y como lo demuestra la situación actual de la pandemia, no hay suficientes médicos en el país. Eh, el total de personas en el país que tienen una carrera, la carrera de medicina representa el 3.1%. ¿Cómo está distribuido por género? 55% son hombres, 45% son mujeres. Es una carrera todavía dominada por hombres y tradicionalmente, históricamente, había sido una carrera todavía más dominada por hombres, aunque esto ha ido cambiando. 80, en materia de edad, 81% son mayores de 30 años y 19% menores de 30 años. Es una carrera eh, de mayores. Tiene que ver con que es la carrera más larga que hay de las que se ofrecen. Entonces, la cantidad de profesionistas menores de 30 tiene un impacto directo por la cantidad de años que se requiere. Pero la carrera de medicina ofrece una ventaja. Entre más grande es el médico profesional, mayor su reputación. En términos de Bordeaux, estaríamos hablando de mayor su capital simbólico o mayor su capital social. Calidad de la inversión. Eh, ¿Qué es la calidad de la inversión? Quiere decir, es una medida que establece el INCO que relaciona eh, qué tan bien, qué tan redituable económicamente resulta invertirle a la educación en una carrera determinada. Y establece dos parámetros. El retorno de la inversión, es decir, qué tan positiva va a ser el regreso de cada peso que le invertamos, qué tan rápido y eficientemente va a regresar ese peso. Y el riesgo se relaciona con la empleabilidad, la posibilidad de que una vez uno que termina la carrera tenga una empleabilidad. Lo vamos a dividir, en los datos que muestra el INCO se divide en universidad pública y universidad privada. El retorno de la inversión en la universidad, la calidad de la inversión en la universidad pública es excelente, tiene un retorno sobre la inversión muy bueno, del 12.2%, rápidamente se regresa, y el riesgo de no tener un empleo es del 19.4%, es decir, es elevado, pero veremos más adelante por qué.
En materia de universidad privada, la calidad de la inversión es buena. Esto se relaciona porque es mucho más elevado el dinero que se tiene que invertir cuando uno estudia la carrera de medicina en una universidad privada. El retorno de la inversión es del 3.2%, es decir, que es mucho más lento eh, recuperar cada peso invertido durante la carrera si uno lo hace en una universidad privada. El riesgo de la calidad de la inversión es el mismo. El retorno sobre la inversión está muy relacionado con el indicador anterior. Eh, Se relaciona con el costo de la carrera y el tiempo que se tarda en recuperar ese costo en función de la tasa anual de regreso de la inversión. En una universidad pública, el INCO detecta que en promedio hay que invertir unos 50.576 pesos eh, para cursar la carrera, tomando en cuenta transportes, libros, materiales. Con el ingreso promedio, que veremos más adelante, que tiene un egresado de la carrera, esta inversión de 50.576 pesos se regresa en 4.6 meses. Por eso, el retorno de la inversión es excelente, como lo veíamos en esta gráfica, y es una excelente inversión. Es prácticamente en menos de un año, en menos de 6 meses se regresa la inversión en una universidad pública. Eh, yo sé que estos números pueden causar extrañeza o saltar a algunos de ustedes que pueden invertirle mucho más a su educación, pero hagan las cuentas, aun cuando se duplique o se triplique el costo que implicará esta carrera, eh, el retorno de la inversión aún seguirá siendo rapidísimo. En un año podrían recuperar la inversión a los ritmos de sueldos que se tienen. Por supuesto, cuando hablamos de una universidad privada, el costo promedio se eleva tremendamente. La carrera de medicina es la carrera más cara también. El costo promedio en la universidad privada es de 1.323.815 pesos. Al salario promedio, un estudiante de medicina en la escuela privada tardará 122 meses, casi 123 meses en recuperar la inversión. Por eso el retorno de la inversión es mucho más lento, del 3.2, y por eso en esta gráfica está expresado también que la calidad de la inversión es buena. Es buena, aunque no tan buena como estudiar en una escuela pública, claramente. Bien. ¿En qué trabaja un egresado de la carrera de medicina? Bueno, de entrada, tiene una empleabilidad altísima, 97.8% de ocupación. Es decir, prácticamente no hay un estudiante egresado de la carrera de medicina que no tenga un trabajo. Su tasa de desempleo es de 2.2, es muy baja. Eh, y acá está, este es muy importante, el tercer número, la tasa de informalidad, 21.1%. Quiere decir que hay trabajadores por su cuenta que no tienen un empleador y no tienen seguridad social, pero que ejerce la profesión. Estamos hablando de un 21.1%. Y es elevado, sí, pero no es tan elevado si consideran que a nivel nacional el promedio de informabilidad está en 56%. ¿En qué sectores trabajan? Bueno, era de esperarse. La mayoría de los egresados de una carrera de medicina trabajan en el sector de servicios de salud y asistencia social, 82%. 3.8% trabaja en servicios educativos, como son sus maestros de la escuela y sus maestros de campo clínico. 3.6 trabajan en el comercio al por menor, como representantes de ventas de alguna farmacéutica generalmente. 3.4% en actividades gubernamentales y organismos internacionales. Posiciones de autoridades de gobierno, como nuestro director o nuestros funcionarios de la escuela. Y el 2% trabaja en otros servicios o actividades.
¿Qué posición ocupan? Bueno, 73% es un subordinado. Aquí quiero recordar lo que le señalaba en cierto momento al principio del curso. La formación del médico es para ser un empleado. Eh, si quisiéramos establecerlo en términos del marxismo clásico, bueno, pues es un subordinado, es un proletario, es un explotado. La mayoría de los médicos son empleados. 10.2 es empleador, es decir, el 10% de la población es egresada de la carrera de medicina, genera empleo. 15%, que es una cantidad muy elevada, trabaja por cuenta propia. Y 1.4% trabaja sin costo, sin pago, perdón. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, gente que es voluntaria en servicios de salud, como la Cruz Roja u otros. ¿Cuánto gana? Bueno, lo que decíamos. Es la carrera número uno mejor pagada para el año 2019. Eh, por supuesto, son datos promedio de los niveles salariales en el país. Los salarios van a variar mucho de zona en zona. La Ciudad de México, que tiene la mayor concentración de médicos egresados, va a tener siempre un salario menor. Pero el salario promedio mensual de un médico general egresado es de 17.449 pesos. Uno, pues es el salario más elevado si consideramos que el salario promedio a nivel nacional es de 6.687 pesos. ¿Cómo está la distribución del salario? Bueno, los hombres ganan más que las mujeres, una cuestión de género, es claramente una cuestión de construcción de género y de discriminación. 18.600 los hombres, 15.400 las mujeres en promedio. Por edad, los menores de 30 son los que ganan menos, 10.000 pesos, es decir, los recién egresados. Y los mayores de 30, 19.500 promedio. Lo que les señalaba diapositivas anteriores, el médico entre más experiencia tiene, más cartera de pacientes, mayor reputación, capital social, va a incrementar su salario promedio. ¿Cómo anda el salario en formales e informales? 19.300 los formales, es decir, aquellos que son empleados de una institución pública o privada tienen salarios competitivos, mucho más que los informales. Em, como vemos en esta gráfica, eh, un cuarto de los profesionales ganan menos de 8.000 pesos. El ingreso promedio de los profesionales de la carrera, 15.000. El salario promedio es de 7.400. 25% de los profesionales de esta carrera están por arriba de esto. Entonces, valdría la pena señalar que la carrera de medicina está en el cuartil más elevado de percepciones. ¿Qué pasa si un profesional tiene un posgrado? El salario se eleva promedio en un 27%. Em, una quinta parte, 21.6% de los egresados de la carrera de medicina estudian un posgrado. Eso eleva su salario a 21.159 en promedio pesos y representa lo que ya les decía, un 27%. Aquí quiero detenerme a señalar, es de suma importancia que en su proyecto de vida, si les interesa la cuestión salarial, en su proyecto de vida eh, busquen un posgrado. Puede ser una especialidad médica, una maestría o un doctorado, pero siempre tienen ustedes que tener a la mira la idea de estudiar un posgrado. ¿Dónde estudian? Algo que ya habíamos hablado al final de la presentación anterior. El INCO tiene detectadas 182 universidades que imparten esta carrera. Fíjense ese número.
En este momento hay 143.000 estudiantes que están cursando la carrera. Ese es el nivel de competencia que tiene esta profesión. Vale la pena que regresar a las ideas de calidad. De estas 182 escuelas, no todas son eh, de la mayor calidad. Afortunadamente, estamos en el Instituto Politécnico Nacional, una de las instituciones de mayor renombre, y nuestra escuela tiene una acreditación a nivel internacional, una de las 7 u 8 que tienen esta acreditación. Entonces, esto nos posiciona en un gran nivel, no hay que perder de vista esto. Finalmente, el INCO mide la matrícula de las universidades y estas son las 5 universidades con mayor matrícula. La Autónoma de Nuevo León, número 1, la Universidad de México, eh, particularmente CEU y las FES con 6.000 estudiantes, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con 6.000 estudiantes, la Universidad de Guadalajara con 4.000 y el Instituto Politécnico que agrupa tanto estudiantes del el SIX de homeopatía y de la Superior de Medicina con 4.200. Eh, y con eso cerramos el tema y este breve apartado de exposición.